Bueno, continuaremos con lo que sigue, que son las redes y los filtros. La idea es en esta parte presentar una concepción moderna de lo que va a ser la composidad, pero no solo en espacios métricos, sino también en espacios topológicos más generales. Bueno, pues las definiciones que dan Bolzano-Baestras y la que da Borel-Lebesgue no son equivalentes en los espacios topológicos abstractos en general. En espacios métricos sí que van a ser equivalentes, sin embargo, cuando generalizamos, pues no se va a cumplir siempre. Y bueno, sucede que Bolzano-Baestras nos dan la definición de compacidad secuencial, que es en términos de sucesiones, y Borel-Lebesgue la dan a través de cubiertas abiertas. Y bueno, con el afán de ver hasta qué tanto nos podemos acercar a una definición análoga o cuándo se puede cumplir lo más cercano a una equivalencia entre estas dos, necesitamos generalizar el concepto de sucesión. Y bueno, es importante darnos cuenta que tenemos que tener muy en mente la idea de las cubiertas abiertas porque justamente resulta la idea más general y la que más se va a cumplir para cualquier espacio topológico en general. Entonces, bueno, continuamos. Y lo que sigue es estudiar el trabajo de Moore y Smith, dos matemáticos que desarrollaron a principios del siglo XX la teoría de redes. Y bueno, en dicha teoría brindan muchos aportes hacia el estudio de la compacidad, porque sus generalizaciones nos permiten justamente extender un poco más la noción que tenemos de compacidad respecto a sucesiones para hacer un análogo y que podamos estudiarlas desde ese mismo punto de vista. No se sabe si ellos conocían esta conexión que había entre su teoría y, y la compacidad. Sin embargo, a Birkhoff sí se le acredita el haber conocido tal relación. Y bueno, eh, en el ejemplo anterior que comentábamos de ese de omega, pues sucede que omega va a ser punto límite de cualquier sucesión. Cuando nosotros nos acerquemos a omega, pues siempre va a haber términos de la sucesión en cualquier vecindad de omega. Sin embargo, ninguna sucesión que tomemos va a converger a omega. Y bueno, una de las cosas que aquí hace que flaquee la parte de poder converger a omega es que si tomamos una cantidad numerable de los términos de una sucesión, que pues toda sucesión, dado que va a tener índices en los naturales, pues va a ser numerable, pues no vamos a alcanzar a omega. Entonces la idea de tratar de alcanzar omega va a venir de qué pasa si nos tomamos, por ejemplo, sucesiones, entre comillas, porque no va a ser una sucesión per se por la definición, pero que tuvieran índices en un conjunto cuya cardinalidad fuera no numerable. Y eso es parte de lo que van a hacer las redes. Bueno, entonces, la que recordemos que una sucesión es una función que nosotros denotamos como el conjunto de xn tales que n está en n, y que va a asignar a cada elemento de los naturales un valor funcional xn en un conjunto X. Y bueno, lo que quisiéramos hacer es, como ya habíamos comentado, sustituir a los naturales por un conjunto que sea no numerable. Pero la idea que tenemos nosotros de las sucesiones es que nosotros podemos seguir avanzando en los índices y estos van a ir aumentando. Entonces, justamente necesitamos en este conjunto no numerable que haya algo similar a esta idea de orden. Entonces necesitamos una relación que nos permita comparar los índices en ese conjunto. A esta la vamos a denotar de esta manera y para fines prácticos la vamos a leer como mayor que. Y bueno, vamos a la definición entonces. Tenemos de un conjunto en el cual hay una relación que notamos así y que para fines prácticos, repito, se va a llamar mayor que. Vamos a decir que el conjunto no numerable, bueno, en general cualquier conjunto, junto con esa relación, es un conjunto dirigido, sí y solo sí, para cualesquiera tres elementos de uno, de dos, de tres en el conjunto. Y si ocurre que de uno es mayor que de dos y de dos es mayor que de tres, entonces de uno es mayor que de tres. Esto es la transitividad.
que se cumpla transitividad para esa relación. En en una segunda propiedad necesitamos que si tenemos un D1 y un D2 en D, entonces va a existir un D3 en D que va a ser mayor a cada uno de ellos. Entonces, con estas nociones en mente y estas definiciones, pues vamos a poder generalizar las sucesiones a través de lo que van a ser las redes, que fueron el trabajo de Moore y de Smith. Y bueno, la definición es muy parecida a como teníamos las sucesiones en espacios métricos y en espacios topológicos. Y vamos a decir que una red es una función que vamos a denotar como el conjunto de XDs, tales que D está en D, y que va a asignar acá el elemento D de nuestro conjunto. En este caso vamos a tratar con un conjunto no numerable, un valor funcional XD en X, que va a ser un conjunto. Y bueno, es muy parecido a lo que teníamos para sucesión. Entonces, la idea de la convergencia de una sucesión, pues la vamos a generalizar también para redes. Y también la noción que tenemos sobre lo que es un punto límite. Entonces, bueno, la primera definición es que si una red va a converger a X, lo que está pasando, a una A alfa en X, lo que está pasando es que si yo me tomo al puntito alfa, cualquier vecindad alrededor de alfa, las vecindades en el caso de espacios topológicos, pues se puede definir como que aquí en esta parte de son puntos tales que aquí va a estar contenido un abiertito. Y entonces, bueno, cualquiera que yo me tome, va a ocurrir que a partir de determinado D0 en el conjunto D, si los términos que siguen ya van a caer en cualquier vecindad. En una vecindad, conforme yo vaya tomando las vecindades, va a haber más términos de la sucesión. Entonces es la única manera en la que pues la sucesión va a converger. Por otra parte, la noción de punto límite también la tenemos que generalizar. En este caso, si nosotros nos tomamos el puntito alfa, la idea es que para cualquier vecindad que yo tome alrededor de alfa, van a caer puntos de la sucesión, ¿sí? No necesariamente sabemos si van a caer a partir de un índice todos, pero por lo menos sí va a haber algún. Y bueno, lo que sigue es ver lo que son las subredes, porque la idea de Bolzano-Weierstrass y de su teorema importantísimo para el cálculo en una variable, de varias variables, es que cualquier sucesión acotada pues va a tener una subsucesión convergente. Entonces algo análogo queremos que suceda para nuestras redes. Entonces, la idea aquí es que queremos que se cumpla lo mismo o algo parecido que se cumplía en las sucesiones que eran a través de naturales. Entonces, lo que necesitamos es que cualquier término de una subred esté en la red original. Y aparte, la idea de que nosotros podamos continuar con la sucesión y que los índices sean crecientes, también se tiene que preservar. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a tener la siguiente definición. Vamos a decir que una subred de una red es una red en sí misma, pero en este caso vamos a tomarnos a índices en otro conjunto B que igual sea un conjunto dirigido y no numerable. Entonces, va a existir una función entre el conjunto B y el conjunto D tal que cualquier término YB en la sucesión con índices en B va a ser igual a algún término X con en el índice la función phi aplicada a B. Y esto lo que está diciendo básicamente pues es que cualquier término de la subred pues tiene que ser término de la red original. Luego, la siguiente propiedad es que para cualquier D en el conjunto D va a existir un B0 en B tal que si B es mayor que B0, entonces phi es mayor, phi de B va a ser mayor que D. Esto podría parecer muy complicado, pero lo que nos dice es que para cualquier D siempre voy a encontrar B's en el conjunto B tales que cuando les aplico la función van a superar a B. Y eso me está diciendo que siempre voy a encontrar que la subsucesión va a ser creciente en los índices también.
que era lo que queríamos preservar. Y bueno, gracias a estas definiciones ya podemos dar una primera generalización a través del siguiente teorema. Teorema. Un espacio topológico X es compacto si y solo si cumple alguna de las siguientes propiedades. Basta con una. Uno, que toda red de puntos en X tiene un punto límite en X, o bien que toda red de puntos en X tiene una subred convergente en X. Esto pues clarísimo se parece a la definición que teníamos para espacios métricos y en general de Rn también. Y bueno, aplicando todos estos conceptos y el teorema al ejemplo de S de omega, podemos ver que en general ese conjunto no es compacto. Y la razón es que si nosotros nos tomamos como conjunto no numerable D al propio S omega y nos tomamos como sucesión una que sea tal que para cada D le asocie D misma, lo que va a pasar es que esos puntos pues se van a acercar al omega que ya teníamos. Sin embargo, el omega no está ahí y entonces como no está ahí, pues por definición no va a ocurrir que vaya a haber una subred que pueda converger. Y entonces por eso no va a ser compacto, aunque en principio aquí ya nos estamos acercando a como no lo hacíamos cuando tomábamos sucesiones y no redes. Bueno, otra generalización es en términos de, si no queremos usar algo parecido a las sucesiones, pues podemos utilizar algo que tenga que ver con conjuntos. Entonces va la siguiente definición. Sea X un conjunto y también un subconjunto phi del potencia de X. Este subconjunto phi va a ser llamado filtro si solo si se cumplen las siguientes tres propiedades. Una es que el vacío no esté en phi. Otra es que si un subconjunto A1 y está en phi y A2 está contenido en el conjunto, entonces va a pasar un sándwich y entonces A2 va a estar en el phi. 3, si dos conjuntos A1, A2 de potencia están en phi, entonces la intersección también va a estar en phi. Y entonces, así como para las redes definimos cuándo convergen, vamos a poder definir la convergencia para los filtros. Y la idea es muy bonita. Bueno, la definición es, un filtro phi converge a un punto alfa en A que está contenido en X, si solo si cada vecindad de alfa es un miembro de phi. Esto quiere decir que si yo me tomo un puntito alfa aquí, entonces cualquier vecindad que yo me tome alrededor del punto alfa va a formar parte de phi. Y entonces, pues eso quiere decir que yo voy como encerrando al punto alfa, porque cualquier vecindad pues va a estar ahí, entonces puedo como encapsularlo y todos están en el filtro. Bueno, lo que sigue es que vamos a poder asociar para hacerlo parecido a como lo hacíamos con las redes, de tratar de tomar sucesiones y ese tipo de cuestiones, como lo hacíamos en espacios métricos, es que nosotros queremos asociar a una sucesión a un filtro. Entonces, si tenemos una sucesión en X, vamos a poder asociar un filtro phi si ocurre que para cualquier A tal que la sucesión converja ahí, esto pasa si solo si el filtro también converge a. Esto lo podemos pensar de la manera en que si una sucesión está convergiendo a un punto A en un subconjunto A de X, lo que está pasando es que va a haber muchos vecindades alrededor de A que van a pertenecer al filtro y a su vez estos términos de la sucesión van a estar dentro de eso de filtro. Bueno, o dentro de los miembros que estén en el filtro. Nuevamente, para todos los miembros del filtro, lo que va a pasar es que van a tener en algún momento, toda la sucesión va a caer en algún, y así conforme yo vaya encapsulando al punto A. Gracias a estas nociones, pues ya tenemos la siguiente manera de caracterizar la compacidad. Una de ellas es que un filtro en X va a ser un ultrafiltro si ningún otro filtro lo contiene. Y aunque no es lo mismo que pasaba para las subsucesiones,
O para las subredes, el término ultrafiltro nos va a ayudar para un teorema que también va a caracterizar a la compacidad, como lo hacían las subredes en el caso anterior. Y bueno, el teorema nos dice que un espacio topológico X va a ser compacto si y solo si todo ultrafiltro converge en X. Y bueno, pues esa sería la concepción más moderna y más general a través de los resultados que ya teníamos para espacios métricos y para RN en particular, en el caso de Bolzano-Baestras, sobre la compacidad. Eso sería todo. Gracias por la atención. Hemos llegado al final de nuestra exposición y con profundo gusto esperamos haber despertado al menos una chispa de curiosidad en ustedes. Les recuerdo nuestros nombres: Ian, Alejandro, Guillermo y Dafne, y nos despedimos agradeciendo infinitamente la atención prestada.